El huracán se acercaba y mi marido, de 65 años, me abandonó para estar con su primer amor. Dije que me daba miedo la tormenta y le rogué que se quedara, pero él simplemente dijo, deja de armar un escándalo. Rena es la que está realmente asustada, siempre le ha dado miedo un clima como este. Ella me necesita. Desde que Javier se reencontró con Rena, el primer amor que no veía en 50 años, pasaba casi todos los días corriendo para verla, recordando el pasado. Ahora, mientras el huracán hacía estragos afuera, él respondió a su llamado e inmediatamente tomó su abrigo. El viento aullaba contra las ventanas. Le rogué que se quedara, incluso rompí a llorar. Pero él me miró y me dijo, Leslie, escúchame. Rena vino a esta ciudad solo por mí. No puedo dejarla sola. La tormenta destruyó la casa en la que había vivido durante 40 años. Javier destruyó el matrimonio y el amor que había construido con él. Más tarde, cuando solicité el divorcio, él se negó a dejarme ir y me siguió a todas partes, suplicándome. Leslie, dijo, siempre has sido tú. Solo te he amado a ti. Hace 2 semanas, un usuario llamado Hugh publicó en línea que buscaba ayuda para encontrar el primer amor de su madre. Su madre había conocido a su primer amor cuando era adolescente, pero los separaron malentendidos y ahora, 50 años después, ella todavía no podía dejarlo ir. Me conmovió profundamente su historia de amor. Eso fue hasta que se revelaron el nombre y la foto del hombre, y me di cuenta de que estaban buscando a Javier, el hombre al que había amado toda mi vida. El día que Rena y Javier volvieron a conectarse por internet, se conocieron en el aeropuerto, se abrazaron y se secaron las lágrimas. Las fotos de ellos tomados de la mano mientras se alejaban juntos se propagaron como un reguero de pólvora por internet. La gente celebró su amor perdido hace mucho tiempo y ofreció bendiciones a la pareja que finalmente se había reunido después de medio siglo. Mientras tanto, yo, la esposa de Javier durante más de 40 años, fui borrada de su historia como si nunca hubiera existido. El regreso de Rena cambió mi vida por completo. Javier hizo arreglos para que ella se quedara en un hotel cerca de nuestra casa, y durante días, él salía temprano y regresaba tarde, pasando todo su tiempo con ella. Incluso en casa, podía seguir sus actividades a través de las fotos que desconocidos emocionados compartían en línea, imágenes de ellos asistiendo juntos a conciertos, sentados cerca, sus interacciones demasiado íntimas para que simples viejos amigos se pusieran al día. Leslie, Rena y yo no nos hemos visto en décadas. Solo estamos recordando cosas. No te enojes. Ella se irá en unos días y luego todo volverá a ser como antes. Miré a Javier. A sus 65 años, su pelo se había vuelto gris, pero su postura seguía erguida, su figura todavía delgada, con rastros de su encanto juvenil todavía presentes. Con un suspiro silencioso, tomé su mano. Javier, el tiempo ha sido malo estos últimos días y me ha vuelto a doler la pierna. ¿Podrías quedarte en casa solo por hoy? Se volvió hacia mí de inmediato, con una preocupación sincera. ¿Te sientes mal otra vez? ¿Son tus articulaciones? ¿Te ha vuelto a doler? Levantó suavemente mi pierna sobre su regazo y comenzó a masajearla. El calor de su palma se extendió por todo mi cuerpo y despertó algo muy profundo en mi interior. Este dolor me ha acompañado desde que di a luz a nuestro hijo. En aquel entonces, Javier se encontraba en una etapa crucial de su carrera y pasaba la mayor parte del tiempo en el laboratorio. Yo me había quedado sola al cuidado del bebé y me había encargado de todas las tareas de la casa. Con el paso de los años, mi salud se fue deteriorando, plagada de una dolencia tras otra. Cada vez que el tiempo empeoraba, el dolor de mis piernas empeoraba. Javier llevaba décadas masajeándome las piernas, pero hoy solo me dio unos cuantos masajes superficiales antes de levantarse. Leslie, le prometí a Rena que me encontraría con ella a cierta hora. Tengo que irme. Observé su figura alejarse y percibí un leve indicio de excitación en sus pasos apresurados. Sentí un sabor amargo en la boca. Luego, sacudiendo la cabeza, dejé escapar una risa tranquila y autocrítica. 40 años de matrimonio. Habíamos pasado por muchas cosas juntos. Debería confiar en él. Sin embargo, el dolor sordo en mi pierna permanecía, palpitando persistentemente, negándose a ser ignorado por mí. Por la tarde, la cena estaba lista.
Por muchos desacuerdos que tuviéramos Javier y yo a lo largo de los años, nunca dejé de preparar su desayuno y cena tal como a él le gustaba. Cuando éramos jóvenes, el dinero escaseaba. Durante años apenas lográbamos sobrevivir y, a menudo, nos acostábamos con hambre. En aquel entonces, Javier siempre empujaba su plato hacia mí, insistiendo en que no tenía hambre y convenciéndole a mí de que comiera primero. Bajo la tenue luz amarilla, sus ojos hundidos estaban llenos de ternura y preocupación. Pero la verdad fue que durante esos años pasó hambre con demasiada frecuencia y, al final, desarrolló una enfermedad estomacal crónica. Aquella devoción juvenil dejó huella en mi corazón, y quizá por eso, incluso después de todos estos años, sigo prefiriendo la calidez de una iluminación suave y dorada. Pero esta noche no esperé a que Javier volviera a casa. Lo único que recibí fue una llamada telefónica apresurada. Leslie, Arena le duele la pierna. La llevaré al hospital. No volveré a casa esta noche. No me esperes despierta. Me quedé mirando mi teléfono, atónito. Javier siempre había sido cuidadoso con mis sentimientos, nunca antes me había colgado tan abruptamente. Tragándome la ira, me obligué a terminar la cena y limpié los platos mecánicamente. Esa noche no regresó y yo no dormí. Me quedé despierto, repasando las décadas que habíamos pasado juntos, reviviendo cada momento de amor y devoción que hacía tiempo que se había convertido en parte de mi ser. No pude dormir. El silencio de la noche me pesaba mucho y sin pensarlo mis pies me llevaron a su estudio. El familiar aroma a papel viejo y cuero desgastado inundó la habitación. Me quedé allí, absorbiéndolo todo, como si aún pudiera sentir su presencia, sentado en su escritorio, hojeando sus libros, completamente absorto en su propio mundo. Un dolor se enroscó en mi pecho. Impulsado por algo que no podía nombrar, tomé los libros que él solía leer con más frecuencia y pasé los dedos por sus lomos antes de sacarlos del estante uno por uno. Y entonces, escondido dentro de uno de ellos, un trozo de papel doblado se deslizó y cayó al suelo. Un informe médico. Lo recogí y mis dedos temblaban mientras lo desdoblaba. El nombre que aparecía en la parte superior me dejó sin aliento, Arena. Mi pecho se apretó. Revisé el informe y mi corazón latía más fuerte con cada palabra. Su diagnóstico, su condición. Su pierna. Había sufrido una lesión que le causaba dolor cada vez que hacía frío. Igual que yo. Mi agarre sobre el papel se hizo más fuerte mientras un aluvión de recuerdos se estrellaba contra mí. Javier, arrodillado a mi lado, presionaba con sus cálidas manos mis articulaciones doloridas, con un movimiento suave y practicado. Siempre había sabido exactamente dónde estaba el dolor más intenso y cuánta presión aplicar. 40 años. Durante 40 años, había estado masajeando mis piernas con una precisión que ahora parecía inquietante. ¿Por qué lo había hecho antes? Porque una vez lo había hecho por ella. Se me escapó un sollozo ahogado. Las lágrimas nublaron mi visión mientras el peso de todo aquello se instalaba en mí, las décadas que habíamos compartido, el amor que nunca había cuestionado, la verdad que nunca había considerado. ¿Había estado pensando en mí todos estos años? ¿O yo era simplemente el que estaba en el lugar donde ella solía estar? Me hundí en la silla, agarrando el papel en mis manos y mi cuerpo temblando. Creí que había hecho las paces con nuestro pasado. Pero el pasado, al parecer, aún no había terminado conmigo. Al amanecer, Javier llegó por fin a casa, con aspecto exhausto. Traía una bolsa de croissants de mi panadería favorita. Se congeló por un segundo cuando me vio, un extraño destello de culpa cruzó su rostro. «Te levantas temprano», dijo vacilante. Lo observé sin expresión alguna. «Javier, ¿dónde dormiste anoche?» Estaba muy preocupada. «En el hospital», dijo, acercándose y tomando mi mano. La pierna de Arena se lastimó hace años mientras intentaba salvarme. Desde entonces, el mal tiempo la empeora. Ante sus palabras, aparté bruscamente mi mano. «Ah, sí. ¿Entonces a Arena también le duele la pierna cuando cambia el tiempo?» Mi voz sonaba extrañamente tranquila. «Javier, todos estos años, cuando me masajeabas las piernas, ¿pensabas en mí o en ella?» Sabía que estaba siendo irracional,
pero después de contenerme toda la noche, no pude detener el fuego que ardía en mi interior. La expresión de Javier se ensombreció. ¿Qué estás diciendo? Después de 40 años juntos, ¿estás cuestionando mi lealtad? Me crucé de brazos. Aún no has respondido a mi pregunta. ¿Te sientes culpable? ¿Culpa por la frecuencia con la que había pensado en ella? ¿Por la frecuencia con la que su nombre había cruzado por su mente, incluso en la vida que construimos juntos? El temperamento de Javier estalló. ¿Culpable de qué? Leslie, hemos pasado más de 40 años juntos y todavía tenemos muchos años por delante. Pero Rena, ella solo tiene estos pocos días. Su voz se volvió más aguda. Ha esperado 50 años por estos pocos días. ¿Puedes dejar de hacer una escena? ¿Cuándo te volviste tan irracional? ¿Qué cosa más ridícula de decir? Cerré los ojos con fuerza, tragándome todas las emociones que bullían en mi interior. Cuando los volví a abrir, estaba tranquila. Javier, si tanto te preocupas por Rena, hay otra opción. Lo miré fijamente a los ojos. Divorciémonos. De esa manera, ella podrá ser la que se quede a tu lado por el resto de tus días. Los ojos de Javier se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Estás loca? ¿Por algo tan trivial? Leslie, ¿es esto realmente necesario? Después de todo lo que hemos pasado, ¿aún dudas de mi lealtad? ¿Has olvidado los votos que hicimos en la universidad, caminar juntos por la vida? Caminar juntos por la vida, Javier, significa caminar en la misma dirección. Mi voz sonó firme. Te daré algo de tiempo. Pregúntate qué es lo que realmente quieres. Rena no estaba sola en esta ciudad. Su hijo, Hugh, estaba allí con ella. Nunca necesitó que Javier estuviera a su lado toda la noche. Javier simplemente no pudo dejarla ir. Caí unilateralmente en una guerra fría con Javier. Ya no lavaba su ropa ni le cocinaba la comida. Cada día, solo preparaba comida para mí. Él todavía iba a ver a Rena todos los días, comía fuera y regresaba tarde a casa, llevando mis frutas favoritas y flores frescas como si nada hubiera cambiado. Él charlaba sobre su día, llenando el aire con detalles mundanos, fingiendo que nuestra discusión nunca había sucedido. Lo ignoré. Antes de darme cuenta, el huracán se acercaba. Como viví en Florida durante años, los huracanes ya me resultaban familiares, pero este era diferente, más fuerte, más amenazante. Toda la ciudad se preparó. Nuestro hijo Daniel nos llamó para pedirnos que nos fuéramos. Incluso nos había comprado billetes de avión. Lo pensé, pero decidí quedarme. Esta casa fue la primera que compramos Javier y yo después de casarnos. Vivíamos aquí durante más de 40 años. Hace unos años incluso lo renovamos. No estaba lista para irme. El día que fui a abastecerme de provisiones, fui solo al supermercado y llené mi carrito hasta el tope. Después de pagar, miré las 2 bolsas sobrecargadas de comestibles y, en contra de mi mejor juicio, llamé a Javier. Él no respondió. Entonces me acordé, él había mencionado que despediría a Rena hoy. Suspirando, empujé el carrito afuera y comencé la ardua tarea de cargar todo en el maletero. Cuando me agaché para levantar otra bolsa, vi algo con el rabillo del ojo. Javier. Con Rena. Detrás de ellos, el hijo de Rena, Hugh, empujaba un carrito de compras repleto de suministros. Parecían armoniosos. Cualquiera que pasara por allí asumiría que eran una familia de 3. Javier me vio y se detuvo de golpe. Inmediatamente, su mirada se dirigió a las pesadas bolsas que había a mis pies y frunció el ceño. ¿Por qué estás cargando todo eso tú sola? Deberías haberme llamado, te habría ayudado. Qué considerado. Saqué mi teléfono y lo agité frente a él. Sí, pero no respondiste. Supuse que estabas en el aeropuerto. Su expresión se tensó. Lo siento. Debo haber dejado mi teléfono en silencio. El vuelo de Rena fue cancelado, así que vine con ellos a recoger algunos suministros. Antes de que pudiera responder, Rena dio un paso adelante con una cálida sonrisa.
Debes ser Leslie. Javier habla de ti todo el tiempo. No exageraba cuando decía que eres amable y gentil. Es muy lindo poder conocerte finalmente. Le devolví la sonrisa. ¿Cómo te sientes estos días? ¿Disfrutaste tu estadía aquí? Me encanta el clima, dijo alegremente. Javier me invitó a quedarme y establecerme aquí. Ha sido muy generoso, incluso ayudó a Hugh a encontrar un trabajo en la ciudad. Parece que nos veremos a menudo. Espero que eso no sea una molestia para ti, Javier. Sentí que se me revolvía el estómago. Ah, sí. Es maravilloso, dije, sin emoción alguna en mi voz. Felicitaciones por encontrar un lugar que te encanta. No me importó diseccionar sus palabras, ni tuve energía para desenredar la verdad de las mentiras. Pero yo sabía, sin lugar a dudas, que Javier me había mentido. El vuelo no había sido cancelado. Daniel me había llamado antes y me dijo que todavía había vuelos para hoy. Sin mirar otra vez a Javier, giré sobre mis talones, subí a mi auto y me alejé. Javier y yo nos conocimos en la universidad, donde compartimos algunos de los mejores años de nuestras vidas. Éramos jóvenes, ambiciosos, llenos de sueños y aspiraciones para el futuro. El nuestro no fue un romance vertiginoso nacido del amor a primera vista, sino más bien un tirón lento y constante, dos personas atraídas entre sí por la silenciosa acumulación de tiempo y comprensión. El día que Javier me confesó sus sentimientos, fue sincero sobre su pasado. Me habló de Rena, la chica a la que había amado en su juventud, con la que había compartido sus primeros sueños. Pero entonces tomó mis manos entre las suyas y dijo, el pasado se fue, sepultado como el atardecer de ayer. Mi corazón te pertenece ahora. Por el resto de mi vida, te apreciaré, te honraré. Esta es mi promesa, tan verdadera como el sol naciente y la luna poniente. Y después de casarnos, él cumplió esa promesa. Él apoyó mi carrera con todo el corazón, se enorgulleció de mis éxitos y nunca me hizo sentir inferior. En casa, él no era como otros hombres que eludían las responsabilidades, compartía las cargas y hacía su parte sin quejarse. Durante décadas, nunca dudé de su amor ni de su integridad. Javier era un hombre de principios, firme y honorable. Pero por Rena, él me mintió. Los mismos principios morales que lo habían definido, que lo habían guiado a lo largo de su vida, nada de eso parecía importar ya. Una red apretada e invisible me envolvía el pecho, apretando, sofocando, llenando cada respiración con un dolor agudo y punzante. A través del reflejo de la ventanilla del coche, vi mi propio rostro, surcado de lágrimas, pálido y vacío. Mis mejillas estaban tan frías como mi corazón. Cuando el huracán tocó tierra, Javier finalmente regresó, luchando contra el viento y la lluvia. Ya había llenado todos los recipientes posibles con agua, cargado todos nuestros dispositivos y preparado la casa lo mejor que pude. Arrastré el sofá hasta el pasillo, lejos del viento, donde Javier y yo nos acurrucamos juntos, esperando que pasara lo peor. La tormenta azotaba las ventanas y sacudía la casa hasta sus cimientos. Me sentí mareado, la fuerza implacable de la naturaleza me hacía dar vueltas la cabeza. Justo cuando las náuseas comenzaron a apoderarse de mí, Javier me atrajo hacia sus brazos. Ya era viejo. Sus brazos, antaño fuertes y firmes, habían perdido fuerza y su piel estaba llena de arrugas y manchas de la edad. Pero esos eran los mismos brazos que me habían sostenido en cada etapa de nuestra vida, en la juventud y la mediana edad, en las dificultades y las alegrías. Sin importar lo que pasara, cuando los necesitaba, siempre habían estado allí. Aturdido, escuché mi propia voz preguntar, ¿Rena realmente se quedará aquí para siempre? No, Leslie, dijo inmediatamente. Ella se va después del huracán. Tienes que creerme. Ayudé a su hijo menor. Hugh encontró un trabajo, pero nunca la invité a quedarse. Pero pronto regresará a vivir con su hijo mayor, no aquí. Quería creerle. Quería decirle algo más, pero antes de que pudiera hacerlo, sonó su teléfono. En el otro extremo, Rena estaba llorando. Sonaba aterrorizada, su voz temblaba mientras suplicaba, diciendo que estaba asustada y que lo necesitaba. La voz de Javier se suavizó al instante. Está bien, Rena. No tengas miedo. El hotel es seguro.
Espera un poco más. Vendré en cuanto el viento amaine. No tengas miedo. La ilusión de calidez se hizo añicos. No dije nada y me acurruqué más profundamente en el rincón del sofá. Javier me miró, vacilante, como buscando las palabras adecuadas. Pero al final no dijo nada. Cuando llegó el ojo de la tormenta, los vientos amainaron, concediendo un breve momento de inquietante calma. Javier se levantó inmediatamente, agarró sus llaves y se dispuso a marcharse. Lo observé en silencio. En la puerta, se dio la vuelta y dijo: Leslie, quédate aquí. Volveré pronto. Javier se fue. Me levanté del sofá y salí al balcón. Abajo, estaba jugueteando con el patinete eléctrico, intentando ponerlo en marcha. Lo llamé. Javier, dije en voz baja. Yo también tengo miedo. ¿Puedes quedarte? Hubo una larga pausa. Luego suspiró. Leslie, hemos vivido huracanes durante décadas. Sabemos cómo manejarlos. Pero Rená, ella es diferente. Ella vino aquí solo por mí. No puedo dejarla sola. Y dicho esto, colgó. Me quedé allí, mirando su figura desaparecer en la tormenta. Y de repente, recordé otro huracán, hacía 30 años. En esa ocasión, Javier estaba en el laboratorio, demasiado ocupado para volver a casa. Yo estaba sola, igual que esa noche, escondida en el pasillo mientras la tormenta aullaba a mi alrededor. Entonces yo era más joven, estaba asustada, temblando, lo suficientemente desesperada como para llamarlo. Y en el momento en que llegó el ojo de la tormenta, regresó. Había regresado a buscarme, empapado en lluvia y barro, con los ojos llenos de nada más que preocupación y urgencia. Esa noche, me llevó a un lugar seguro, maniobrando entre carteles publicitarios caídos, esquivando árboles arrancados de raíz y mirando constantemente por encima del hombro, como si temiera que la tormenta pudiera caer sobre nosotros en cualquier momento. En aquel entonces, agarré su mano con fuerza, creyendo con todo mi corazón que era la mejor decisión que había tomado jamás. Pero ahora, cuando el ojo de la tormenta pasó, él se había ido a consolar a otra mujer. Y me quedé atrás. El huracán destrozó la ventana de la sala. Había vidrios esparcidos por el suelo, muebles volcados y el espacio que una vez había sido nuestro hogar ahora estaba irreconocible. Cuando Javier regresó, yo ya estaba haciendo las maletas. Lo saludé primero, con voz tranquila y firme. Tal vez fue mi compostura lo que lo inquietó. O tal vez fue su propia culpa. De cualquier manera, vi el pánico en sus ojos mientras se arrodillaba torpemente a mi lado, intentando ayudarme. Leslie, Rená está bien ahora. Se irá cuando se reanuden los vuelos en unos días. No importa. Dejé lo que estaba haciendo y lo miré a los ojos. No importa, Javier. Si Rená se queda o se va, cuando se va, ya no tiene nada que ver conmigo. Nos vamos a divorciar. Eres libre de estar con ella si eso es lo que quieres. Leslie, no digas eso. Esta vez su voz no sonaba enfadada, sino suplicante. Estás molesta porque anoche fui a casa de Rená, ¿no? No tomemos decisiones apresuradas. Tómate un tiempo para tranquilizarte y hablaremos. Javier, estoy tranquilo. Hice un gesto a nuestro alrededor. Sabías que me enojaría. Sabías que tendría miedo. Y aún así, elegiste a Rená. La última vez, te pedí que pensaras en lo que realmente querías y dudaste. Pero ya no necesito esperar tu respuesta, ya lo he visto por mí misma. Me divorcio de ti. No por si Rená se queda o se va, sino porque es una decisión que he meditado detenidamente. Y ya me conoces, Javier. Una vez que tomo una decisión, no cambio de opinión. Su expresión se congeló. La súplica en sus ojos se hizo más profunda. ¿De verdad tiene que llegar a esto? Leslie, te juro que Rená se va. Ella y yo no tendremos ninguna conexión después de esto, ¿no podemos volver a cómo eran las cosas antes? 40 años juntos, Leslie. No puedes dejarlo así como así. La emoción se apoderó de él y, por primera vez, vi lágrimas brotar de sus ojos cansados.
Suspiré. Javier, durante más de 40 años, nunca dudé de tu amor. Pero el regreso de Rená me hizo darme cuenta de algo: nunca fui tu primera opción. Solo fui la persona con la que te conformaste. Puedes argumentar que nunca rompiste nuestros votos, pero, ¿puedes decir con certeza que tu amor por mí fue puro todos estos años? Leslie, hemos pasado toda la vida juntos, ¿de verdad importa si fuiste mi primera opción o no? Te fui fiel. Eso es lo importante. Sí, tu lealtad importaba. Lo miré a los ojos, firme. Pero ahora, ni siquiera sé si, en todos esos años en que fuiste bueno conmigo, estabas pensando en mí o en ella. No hay nada más que decir, Javier. Esto es agotador. Ya he contactado con un abogado para que redacte los papeles del divorcio. Tengo las maletas preparadas. Me voy hoy mismo. Cuando la documentación esté lista, me pondré en contacto contigo. Podemos presentar la demanda de divorcio en el juzgado. Antes de irnos, Javier y yo limpiamos la casa juntos. Esta casa guardaba más de 40 años de recuerdos, cada rincón guardaba rastros de nuestro pasado. Al final no me mudé. En lugar de eso, Javier empacó sus cosas y se mudó a otra propiedad bajo su nombre. Durante varios días, dejó de responder las llamadas de Rená. El primer día que se reanudaron los vuelos, fue al aeropuerto para despedirla. Cuando regresó, trajo mis flores favoritas. Pero yo sabía que no había vuelta atrás. Su decepción, su dolor, nada de eso despertó en mi emoción alguna. Lo único que quedaba entre nosotros ahora era el vínculo de dos personas que una vez caminaron juntas por la vida. Daniel voló el mismo día que se enteró de que nos íbamos a divorciar. Su reacción fue intensa. «Mamá, no lo entiendo», dijo con voz apremiante. «Tú y papá lleváis mucho tiempo juntos. Él acaba de pasar unos días con un viejo amigo. ¿Por qué le das tanta importancia a esto?» «Mamá. Si papá hubiera hecho trampa, apoyaría tu decisión por completo. Pero mira, Rená ya no está. ¿No podrían tú y papá volver a ser como antes?» Sus ojos buscaron los míos, llenos de esperanza. Suspiré. «Lo dices con mucha sencillez», dije en voz baja. «Pero si te clavara una espina en el corazón, ¿la herida desaparecería con solo sacarla?» Esto no está sujeto a discusión, Daniel. No te estoy pidiendo tu aprobación, te estoy informando. Has estado casado durante años, tienes tu propia familia. Mi divorcio de tu padre no te afectará. Y no tienes por qué preocuparte. No me mudaré contigo y con Mila. No perturbaré sus vidas. Encontré su mirada, firme e inquebrantable. Daniel vaciló y su expresión cambió por la inquietud. De repente, su voz se alzó con frustración. «¿Qué estás diciendo? ¿Crees que no te cuidaría? ¿De verdad me ves como una desagradecida?» «Suficiente». Javier habló, su tono era tranquilo, mesurado. «No discutas con tu madre. Ya hemos tomado nuestra decisión. Ambos tenemos casa, ahorros y pensiones. Podemos cuidar de nosotros mismos. No tienes que preocuparte por nosotros». Era algo que ya habíamos hablado. Teníamos propiedades separadas, por lo que incluso después del divorcio, ninguno de los dos quería interferir en la vida de nuestros hijos. Daniel todavía quería discutir, pero Mila lo apartó suavemente. Ella se volvió hacia mí y su voz era más suave. «Leslie, Daniel no está en contra de tu divorcio porque esté preocupado por sí mismo. Es solo que, tú y Javier ya no son jóvenes. Si viven juntos, al menos se tienen el uno al otro en quien confiar. Si se separan, ¿quién los cuidará cuando estén enfermos?» Ella tomó mi mano, su preocupación era genuina. «Sé que esto te duele, pero, ¿de verdad estás dispuesta a tirar a la basura décadas de matrimonio por alguien que ya ni siquiera importa?» Le di unas palmaditas en la mano para tranquilizarla. «Sé que ambos nos cuidan, pero el matrimonio no es algo con lo que uno se conforme así como así. Aunque Javier y yo estamos divorciados, los años que pasamos juntos no desaparecen. No es que nunca volvamos a hablarnos. Seguiremos estando ahí el uno para el otro cuando sea necesario.
Al oír esto, ninguno de los dos intentó disuadirme más. El proceso de divorcio transcurrió sin problemas. El día que recibimos los trabajos finales, Javier y yo compartimos una cena tranquila antes de separarnos. En la esquina de la calle, me di la vuelta una vez. Él todavía estaba allí de pie, mirándome, con los ojos enrojecidos. Eché una última mirada, luego me di la vuelta y seguí caminando sin dudarlo. Después del divorcio, de repente me encontré con una abundancia de tiempo libre. Al día siguiente, me inscribí en una clase de arreglos florales. En mi juventud, me consumieron los estudios, el trabajo y la familia. Incluso después de jubilarme, pasé años ayudando a Daniel a criar a sus hijos. Javier y yo habíamos planeado viajar juntos en nuestros últimos años. Ahora, esos planes habían cambiado. En lugar de eso, decidí que seguiría viajando, pero sola, en un largo viaje por carretera, emprendiendo un viaje que me pertenecía únicamente. Me quedé en la misma casa y a veces, por costumbre, seguía llamando a Javier sin pensar. Después de todo, su presencia había estado entretejida en la trama de mi vida durante décadas. Desenredarla no era tan sencillo. Para mantenerme ocupada, me inscribí en trabajos voluntarios comunitarios además de mis clases de flores. Todas las mañanas después de clase, me ponía mi chaleco de voluntario y recorría el vecindario con algunos amigos, buscando personas que necesitaran ayuda. La vida volvió a ser animada y plena. Una tarde, después de terminar mi trabajo, caminaba hacia mi casa cuando vi a Javier parado en mi puerta, esperando. Dudé. Él venía cada pocos días, pero yo lo había estado evitando. Nuestro divorcio había parecido tranquilo en la superficie, pero después de amar a alguien durante toda la vida, que terminara de una manera tan dolorosa dejó un resentimiento persistente en mi corazón. Instintivamente di un paso atrás y me escondí detrás de un árbol en la esquina de la calle, sin querer enfrentarlo. En ese momento, una figura pasó corriendo junto a mí y agarró la manga de Javier. «Javier», dijo Rená con voz apremiante. «¿Por qué no me dijiste que Leslie y tú os habíais divorciado? Si Hugh no me lo hubiera dicho, ni siquiera me habría enterado. ¿Cómo puedes vivir solo así?» Javier se estremeció, claramente sorprendido. Miró a su alrededor y luego, con cuidado, sacó su manga de su agarre. «Pensé que te habías ido. ¿Por qué has vuelto?» Los ojos de Rená se enrojecieron y su voz se suavizó por la emoción. «Hugh me contó lo del divorcio, así que volví de inmediato. Javier, no puedo dejarte solo. Déjame cuidarte a partir de ahora». Javier permaneció en silencio durante un largo momento antes de finalmente hablar. «Rená», dijo lentamente, «sé que mis acciones durante las últimas semanas provocaron malentendidos. Tanto tú como Leslie malinterpretaron mis intenciones, y por eso me dejó. Me alegré de volver a verte después de 50 años. Quería ser un buen anfitrión, asegurarme de que te cuidaran bien. Pero necesito que entiendas que ya no siento eso por ti. Sé que esto puede dolerte, pero tengo que decirlo. Después de que nos separamos hace tantos años, conocí a Leslie. Y desde ese momento, mi corazón le perteneció». Rená reaccionó al instante. «No importa», soltó. «Javier, no me importa tu amor por Leslie. No importa si ya no sientes nada por mí. Solo quiero estar a tu lado, aunque sea como amiga. Eso es suficiente para mí». Javier se quedó en silencio. Luego, tras una larga pausa, exhaló y habló con voz tranquila y firme. «Rená, puede que esté divorciada, pero puedo cuidar de mí misma. No tienes que llegar a tantos extremos por mí. Si visitas Florida, pasa tiempo con Hugh, pero no vuelvas a buscarme». Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó. Rená se quedó congelada por un largo momento antes de finalmente, vacilante, seguirlo. Me quedé escondido detrás del árbol hasta que ambos se fueron, luego salí y caminé a casa, con mis emociones enredadas. Las palabras de Javier despertaron algo muy profundo en mí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una tranquila sensación de alivio, al menos los últimos 40 años no habían sido un error. Durante el siguiente mes, Javier no volvió a aparecer. Escuché que Rená había sido persistente, negándose a dejarla ir, hasta que finalmente,
Javier perdió la paciencia y dijo algo lo suficientemente duro como para alejarla para siempre. Mientras tanto, completé mi curso de arreglos florales en 2 meses. El día de mi última clase, usé mis ahorros para comprar una casa rodante. 2 días después, empaqué algunas cosas esenciales, respiré profundamente y me puse en camino. Detrás de mí, otra autocaravana nueva me seguía a una distancia constante. Era Javier. Lo sabía, pero nunca lo reconocí. Viajé por todo el país y documenté mi viaje en Instagram. Poco a poco, mi cuenta fue ganando terreno y atrajo a seguidores que disfrutaban de mis aventuras en solitario. Todo el tiempo, Javier lo seguía de cerca, ni muy cerca ni muy lejos, sin interferir nunca, sin hablar nunca. 3 meses después, llegué a Chicago. El primer lugar que visité fue mi alma mater, el mismo lugar donde Javier y yo nos conocimos todos esos años atrás. Esa noche, por primera vez, lo invité a acompañarme. Juntos volvimos sobre nuestros pasos, caminando por los lugares que una vez habíamos recorrido cuando éramos jóvenes estudiantes, capturando nuevos recuerdos en fotografías. Después de meses en la carretera, Javier se veía notablemente mejor, su postura era más fuerte, sus ojos más claros y mantenía la misma admiración silenciosa que alguna vez me había mostrado en nuestra juventud. Cuando llegó el momento de abandonar la ciudad, le dije adiós con la mano. El resto del viaje, dije con una pequeña sonrisa, creo que me gustaría verlo por mi cuenta. Inesperadamente, la aparición de Javier en mis publicaciones provocó que mi cuenta se volviera viral. Todo empezó cuando un seguidor lo reconoció como el hombre de la historia de amor de Hugh, ampliamente compartida hace meses. Pronto, la gente inundó mis comentarios, pidiendo confirmación. Cada vez más usuarios comenzaron a curiosear en mi relación con Javier, ansiosos por saber qué había pasado entre él y Irena. La repentina oleada de atención resultó abrumadora. Entonces hice una publicación sencilla explicando la situación. Le aclaré que Javier, Lena y yo habíamos seguido adelante con nuestras vidas por separado. No había ningún drama pendiente ni asuntos pendientes. Una vez que la gente entendió la historia completa, muchos se quedaron sin palabras. Pero el verdadero revuelo comenzó cuando los detectives de Internet regresaron a la publicación original de Hugh, dejando una avalancha de nuevos comentarios. Un comentario en particular llamó la atención de todos. Conozco a la mujer de la publicación de Hugh, Lena. Cuando compartieron por primera vez su historia sobre su búsqueda de un amor perdido hace mucho tiempo, me pareció irónico porque soy su vecina. Su historia suena conmovedora al principio, pero si analizamos la cronología, se casó con otra persona justo después de que ella y Javier se separaran. Tuvo 3 hijos y 2 hijas. Ninguno de sus hijos resultó particularmente exitoso y, después de que su esposo falleciera el año pasado, tuvo problemas económicos. Cuando se dispuso a buscar a Javier, presumió ante los vecinos de lo maravilloso que había sido su primer amor. Afirmó que se reencontraría con él y que él la cuidaría. Incluso mencionó cómo podría ayudar a sus hijos a conseguir buenos trabajos. Viéndolo ahora, esta supuesta reunión después de décadas separados no fue más que un plan calculado para aprovecharse de él. No sé por qué fracasó al final, pero rompió el matrimonio de Javier. Y ahora ha vuelto y sus hijos están furiosos con ella por no haber conseguido el apoyo económico de su primer amor. Está pasando por un momento difícil. Internet estalló. Las personas que alguna vez apoyaron genuinamente su historia de amor se sintieron traicionadas al darse cuenta de que habían sido engañadas. La reacción fue rápida e implacable. Hugh, cuya cuenta pertenecía al hijo menor de Irena, fue bombardeado con críticas hasta que finalmente eliminó su perfil. En cuanto a Irena, sin ahorros ni apoyo, se encontró en una situación desesperada. Ella era lastimosa, pero yo no sentía ninguna simpatía por ella. Ella lo había apostado todo al engaño, y este fue el precio que pagó. El interés de Internet se mantuvo vivo por un tiempo, luego, como siempre, pasó al siguiente tema. Yo, sin embargo, me concentré en mi viaje, viajar, capturar momentos a través de mi lente y compartir la belleza del mundo tal como lo veía. Javier todavía me enviaba mensajes todos los días compartiéndoles fragmentos de su viaje, ya sea el sabor de un café por la mañana o las flores silvestres que florecían junto a la carretera, describía todo con meticuloso detalle. A veces le respondía contándole sobre mis propios viajes.
Hablábamos como viejos amigos, intercambiando historias con naturalidad. Sin embargo, ninguno de los dos se atrevía a reconocer las profundas intenciones que se escondían tras nuestras palabras. Un año después, finalmente cumplí un sueño de mi juventud, llegué a Alaska. Siempre había deseado visitar esa vasta tierra, presenciar la aurora boreal, experimentar la serenidad pura de la naturaleza, sin el ruido del mundo. Pero la vida siempre se había interpuesto en el camino, posponiendo el viaje una y otra vez. Cuando finalmente llegué, el clima brutal de Alaska me golpeó con una fuerza implacable. No estaba acostumbrado al frío cortante. Cada vez que respiraba sentía como si inhalara trozos de hielo que se clavaban profundamente en mis pulmones. Mis manos se agarrotaron contra el volante hasta que apenas pude agarrarlo y tuve que contratar a un guía local para que me ayudara a hacer el viaje. Una tarde, me detuve en un pequeño café de Fairbanks, envuelto en varias capas de bufandas, agarrando una taza de chocolate caliente humeante, tratando de calentar mis dedos congelados. Fue entonces cuando lo vi. Javier estaba parado en la esquina de la calle, afuera, mirando a lo lejos, con su mirada fija en las montañas cubiertas de nieve. Había perdido peso. Los copos de nieve se le pegaban al abrigo y le caían sobre los hombros, lo que le daba un aspecto más solitario que nunca. Sin embargo, a pesar de los años, a pesar de todo lo que el tiempo nos había quitado, lo reconocí en un instante. Se giró y sus ojos se encontraron con los míos a través de la ventana del café. Dudó un momento, pero luego una sonrisa se dibujó en su rostro, una sonrisa que me hizo retroceder 40 años, a una tarde soleada en el campus de nuestra universidad cuando nos conocimos. Entró y se sentó frente a mí, pidiendo un café negro. Ninguno de los dos habló de inmediato. Simplemente nos quedamos sentados allí, mirando cómo caía la nieve fuera de la ventana. ¿Por qué Alaska?, pregunté finalmente. Sonrió levemente y se encogió de hombros. Quería ver la aurora boreal. Él no me explicó más y yo no presioné. Me quedé en Alaska unos días más, pero el clima no mejoró. El frío se me metió en los huesos y hasta me dificultaba caminar. Al final no tuve más remedio que irme temprano. Me dirigí al sur, a California. En San Francisco, alquilé un pequeño apartamento junto al mar. Mis días se volvieron lentos y tranquilos, tomaba té de flores y observaba cómo el sol dorado se hundía en las olas. Y entonces, una vez más, apareció Javier. Era el atardecer. El cielo ardía en tonos carmesí y dorado y se extendía interminablemente sobre el agua. Caminó a lo largo de la costa, sus pasos pausados, la brisa del mar alborotando su cabello canoso. Sin decir palabra, se sentó a mi lado. Vimos el sol desaparecer más allá del horizonte y el cielo se oscurecía. Luego, a medida que la noche avanzaba, él extendió lentamente la mano y sus dedos rozaron los míos, como si pidiera permiso. No lo miré. Simplemente me levanté y volví adentro. A partir de ese día, Javier volvió a seguirme silenciosamente en mis viajes. Ninguno de nosotros esperaba que las mayores sorpresas de la vida a menudo llegan sin previo aviso. Había planeado caminar por el Gran Cañón cuando recibí una llamada de Daniel. Mamá, Mike entró a Northwestern. Le vamos a organizar una fiesta para celebrarlo. Papá y tú tenéis que volver a casa. La noticia me llenó el pecho de calidez. La Universidad Northwestern, el lugar donde Javier y yo nos conocimos, donde nuestra juventud estaba impresa en cada pasillo y sala de conferencias. Y ahora, nuestro nieto estaba a punto de recorrer los mismos caminos, llevando adelante nuestra historia. Entonces decidí dar la vuelta. Pero en el camino de regreso ocurrió el desastre. Mientras conducía por las montañas rocosas, un deslizamiento de tierra inesperado se desató por las laderas. Un rugido ensordecedor estalló detrás de mí mientras una nube de polvo y escombros invadía la carretera. Instintivamente, pisé el freno con fuerza, con el corazón palpitando con fuerza. Luego me giré buscando a Javier. Todo lo que vi fue su casa rodante volcada al costado de la carretera. Mi mente se quedó en blanco. Otros coches frenaron con un chirrido, la gente corrió hacia los escombros y se oyeron voces a mi alrededor, pero yo no oí nada. Solo pude señalar, con las manos temblorosas, pidiendo ayuda desesperadamente. Alguien me habló, sus palabras se perdieron en la bruma de mi pánico.
Entonces el mundo se volvió negro. Me desperté en una cama de hospital, con los cálidos tonos del crepúsculo derramándose por la ventana. Me pusieron una vía intravenosa en la mano, tenía la cabeza pesada por el mareo, pero mis pensamientos permanecieron claros. Entró una enfermera con voz amable. «¿Cómo te sientes?» «Viva», murmuré, logrando esbozar una débil sonrisa antes de que mi pecho se apretara con urgencia. «El hombre que estuvo en el accidente conmigo, ¿cómo está?» La enfermera asintió para tranquilizarlo. «Ah, ¿se refiere a ese caballero?» «Él resultó herido un poco más que usted, pero no se preocupe, no hay problemas mayores». El rescate fue rápido. No hay conmoción cerebral, solo algunos moretones y una fractura menor. Está descansando en la habitación de al lado. El alivio me inundó. Tan pronto como me colocaron la vía intravenosa, me obligué a ponerme de pie y caminé directo a la habitación de Javier. Estaba sentado erguido, con la frente vendada y el brazo en cabestrillo. Parecía exhausto, más desgastado de lo que lo había visto nunca. En el momento en que sus ojos se posaron en mí, la preocupación se apoderó de su rostro. «¿Qué estás haciendo aquí?» Su voz estaba llena de incredulidad. «Vi tu auto volcar», pensé. Luchó por levantarse, tratando de alcanzarme instintivamente, como si solo tocándome pudiera estar seguro de que estaba realmente bien. Lo apreté contra la cama. «Estoy bien. Pero tú, en cambio, no irás a la fiesta de Mike». Javier frunció el ceño, visiblemente frustrado. Después de una pausa, murmuró: «Deberías irte. Toma un avión, es más seguro». Suspiré y sacudí la cabeza. «Eres demasiado mayor para que te dejen sola mientras estás herida. Me quedaré para cuidarte». Por un breve momento, pareció sobresaltado. Continué: «Llamaré a Daniel y se lo haré saber. Cuando te recuperes lo suficiente, regresaremos juntos. Podemos celebrarlo con una cena familiar». Su expresión se suavizó y algo tácito brilló en su mirada. Entonces, sus dedos rozaron los míos, su voz ronca por la emoción. «Leslie, gracias». Le di una palmadita en la mano suavemente, ofreciéndole una pequeña sonrisa. «Javier, tú y yo tenemos décadas de historia. Eso no desaparece así como así. Lo que somos el uno para el otro va más allá del amor, más allá de las etiquetas. A esta edad, nada que no sea la vida o la muerte es un gran problema. No importa lo que pase, siempre seremos parte de la historia del otro». Javier se sentó en silencio, con los ojos nublados por pensamientos que no pude descifrar. Me puse de pie, me estiré y añadí con naturalidad: «Descansa un poco. Cuando terminemos con la fiesta, tengo más lugares que ver. No me detengas». Soltó una risa tranquila y sus ojos brillaron levemente. «Claro, Leslie, claro. Después del accidente, estuve al lado de Javier mientras se recuperaba. No lo mimé ni lo abrumé con atenciones, pero estuve allí, asegurándome de que tomara su medicación, recordándole que descansara y ocupándome de todas las pequeñas cosas cotidianas que a menudo olvidaba. Y Javier, por primera vez en mucho tiempo, se dejó cuidar. Es como si estuviéramos de nuevo en los buenos tiempos de antaño. Después de que Javier se recuperó, regresamos a Chicago para intentar ponernos al día para la cena de celebración de Mike. Nuestro viaje de regreso a casa fue más lento de lo planeado, con paradas frecuentes para que Javier pudiera descansar. Durante el camino, visitamos lagos tranquilos, cenamos en restaurantes de pueblos pequeños y miradores panorámicos, sin prisas por llegar a ningún lado, simplemente disfrutando del viaje. Les recordó nuestros primeros días, cuando la vida no se trataba de responsabilidades ni remordimientos, sino de descubrimientos, de compartir alegrías sencillas. Cuando finalmente llegamos a Chicago, pude sentir que algo había regresado, algunos sentimientos que tal vez tanto Javier como yo no habíamos disfrutado durante bastante tiempo. La velada de la cena de celebración de Mike fue animada, llena de risas, brindis y el orgullo de padres y abuelos por igual. Por primera vez en años, Javier y yo nos sentamos juntos en una reunión familiar. Él me llenó la copa de vino antes que la suya, y acercó sutilmente mi silla cuando alguien pasó detrás de nosotros. Pequeños gestos, que yo había dado por sentados durante décadas, ahora parecían susurros de algo tácito entre nosotros.
Esa noche, mientras estábamos sentados en el porche trasero de Daniel viendo parpadear las luces de la ciudad, Javier exhaló lentamente, como si hubiera estado conteniendo algo durante demasiado tiempo. Leslie, dijo, con la voz más suave de lo habitual. He estado pensando mucho desde el accidente. En todo. Bebí un sorbo de té y esperé. Pasé mucho tiempo siguiéndote por la carretera, admitió. Al principio, pensé que lo hacía porque no estaba listo para dejarte ir. Porque quería asegurarme de que estuvieras a salvo. Pero después de Alaska, después del accidente, me di cuenta que ya no se trataba del pasado. Se trata del presente. Me volví para mirarlo. Sus ojos, envejecidos pero familiares, no transmitían la vacilación que había existido antes. Pensé en lo que habría pasado si ese desprendimiento de tierra te hubiera llevado lejos, continuó, aferrándose la rodilla con los dedos. ¿Cuántos años más habría tenido que vivir sabiendo que desperdicié el tiempo que aún nos quedaba? No quiero desperdiciar ni un momento más, Leslie. Lo miré durante un largo rato. El hombre que estaba a mi lado no era solo el hombre que me había amado durante más de 40 años. También era el hombre que me había hecho daño, me había decepcionado. Pero también era el hombre que había elegido, después de todo, quedarse. Extendí la mano para cogerle la suya y él exhaló un silencioso alivio. A partir de esa noche dejamos de bailar alrededor de lo inevitable. En lugar de viajar por separado, hicimos planes juntos. Yo todavía tenía destinos en mi lista y Javier, después de años de perseguir recuerdos, finalmente se permitió ser parte de mi presente. Llevamos las autocaravanas al Gran Cañón, hicimos caminatas por los senderos de los Apalaches e incluso pasamos un verano en Maine, comiendo rollitos de langosta fresca en los muelles. Pero no eran solo las grandes aventuras las que hacían que nuestro tiempo juntos fuera especial, sino también los pequeños momentos cotidianos. La forma en que siempre se aseguraba de que mi té estuviera perfectamente preparado, como me daba automáticamente la almohada más mullida cada vez que nos inscribíamos en un nuevo lugar. La forma en que todavía, instintivamente, me tomaba la mano al cruzar una calle transitada. Entonces, un otoño, la vida nos dio otro giro inesperado. Javier enfermó, nada que pusiera en peligro su vida, pero lo suficientemente grave como para tenerlo hospitalizado por un tiempo. Sentado a su lado en esa habitación estéril, observé cómo el cansancio opacaba su mirada habitualmente aguda. Y por primera vez desde que nos reencontramos, vi realmente cuánto tiempo había pasado. Ya no éramos los estudiantes universitarios que se besaban entre clases. No éramos los padres jóvenes que hacían malabarismos entre el trabajo y la familia. Ni siquiera éramos la pareja de mediana edad que lidiaba con los dolores y las molestias de envejecer juntos. Estábamos en la recta final de nuestro viaje, y se nos estaba escapando más rápido de lo que podíamos aguantar. Una noche, mientras yo le acomodaba las mantas, él extendió la mano y me agarró la muñeca. Solía pensar que teníamos una eternidad, murmuró. Pero no es así, ¿verdad? Tragué saliva para aliviar el nudo que tenía en la garganta. No, no lo haremos. Soltó una risita débil. Entonces, ¿qué hacemos? Me senté a su lado y entrelacé mis dedos con los suyos. Nos amamos mientras todavía tenemos tiempo. Aprovechamos al máximo cada amanecer, cada noche tranquila, cada pequeño momento que se nos da. Se hizo un silencio entre nosotros, pero no era pesado. Era el tipo de silencio que se crea cuando se conoce a alguien tan profundamente que las palabras no siempre son necesarias. Javier me apretó la mano. Gracias, Leslie, por seguir aquí. Las lágrimas me picaron en los ojos, pero sonreí. ¿Dónde más podría estar? Cuando le dieron el alta, no volvimos a nuestras casas rodantes separadas. Nos mudamos a una acogedora cabaña junto al lago, nuestra última gran aventura, esta vez juntos. Los días transcurrían en tonos dorados. Nos despertábamos con el sol, leíamos libros en el porche, cocinábamos juntos, viajábamos cuando nos sentíamos con fuerzas. Discutíamos, nos reíamos, recordábamos el pasado. Javier me escribió cartas, algo que nunca había hecho antes. Las dejó en mi mesita de noche, en mi maleta, escondidas entre las páginas de mi diario. Escribió sobre el día en que me conoció, sobre los años que pasamos criando una familia,
sobre los errores que cometió y sobre la gratitud que sintió por esta segunda oportunidad. Una noche, mientras estábamos sentados junto al fuego, me miró y dijo: «Sabes, siempre pensé que el amor era pasión.